Bienvenidos a este segundo video. En este segundo video vamos a platicar del funcionamiento de los sismómetros, que es el elemento que le da la magia a la sismología y que personalmente pienso fue la razón por la que tarda tanto en aparecer la sismología. Toma hasta el genio de 3 ingenieros ingleses trabajando en la Universidad de Tokio en desarrollar los primeros sismómetros modernos capaces de registrar sismos que ocurren a diario. A diferencia de la astronomía, que es un fenómeno que se puede reportar con relativa facilidad todos los días, la sismología tarda casi hasta finales del siglo XIX en poder hacerlo. Pero vamos a entender cómo es que funcionan estos sismómetros y una vez que entendamos esto podemos empezar a interpretar nuestros datos sísmicos. Veamos este diagrama, es un ejemplo de un sismómetro muy simple que consiste de una masa con un resorte y un amortiguador. ¿Cuál es la función del amortiguador? Cuando ocurre un sismo, la masa se va a empezar a mover y si no existía este amortiguador empezaría a oscilar y el movimiento que estaremos registrando ya no sería el del suelo. En general, no hay sismómetro hasta la fecha que pueda registrar al 100% el movimiento del suelo. Tenemos el siguiente problema, es que cuando ocurre un sismo, todo el suelo o todo el ambiente se está desplazando, no tenemos un marco de referencia. Esto se puede hacer en pruebas de laboratorio, cuando se calibra a través de unos instrumentos que se conoce como una mesa vibradora. Es un instrumento en el cual se coloca el instrumento, el sismómetro, y lo podemos hacer oscilar como nosotros queramos y tenemos el marco de referencia, ya sea la pared o el suelo, para poder conocer el movimiento real de la mesa y compararlo con lo que registra nuestro sismómetro. Entonces, la función de transferencia que vamos a ver en un momento me va a poder permitir conocer cuál es la relación que existe entre el movimiento de la masa y el movimiento del suelo. En general, un sismómetro está hecho de 3 masas, una para medir el movimiento vertical y 2 para las horizontales. Matemáticamente se puede modelar de esta forma. Entonces vas a tener 2 fuerzas que van a estar interactuando entre sí, que es la fuerza producida por el resorte y la fuerza producida por el amortiguador, cuyo trabajo es amortiguar estas oscilaciones que tendría si no existiera. Y esto lo vamos a igualar a la segunda ley de Newton, que es igual a masa por aceleración. Notarán que aquí tenemos 2 variables, la variable z y la variable u. La variable z corresponde al movimiento de la masa, está en el marco de referencia de la masa, es decir, cómo se está moviendo la masa, y u es cómo se está moviendo el suelo. Entonces, si las igualan, aquí hay un despeje que he omitido, les recomiendo revisar el capítulo 11 del libro Introduction to Seismology de Peter Shearer. Ahí van a encontrar los detalles que aquí he omitido. Y bueno, si lo hacen va a llegar a una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Esos coeficientes van a estar en función de la masa de resorte y del factor de viscosidad del amortiguador. Si le sacan la transformada de Fourier, van a llegar a la siguiente función que ven en sus pantallas. Y como ven, es una función que de un lado voy a tener el movimiento del suelo y del otro lado voy a tener el movimiento de la masa, y en medio voy a tener un coeficiente que le vamos a llamar función de transferencia, que me va a relacionar estos dos para una frecuencia determinada. Entonces aquí vemos un primer factor que va a depender de la frecuencia a la que está oscilando el suelo esta función de transferencia. Omega 0 es la frecuencia de resonancia. Y vamos a definir un factor h, que está definido como ustedes lo ven en pantalla. Y en base a ese factor h, nosotros vamos a poder graficar este coeficiente, como lo ven en sus pantallas. Como ven, voy a regresar. Hay un número complejo, el número complejo es una función compleja, entonces no la podemos graficar directamente. Lo que podemos graficar es la amplitud y la fase. Idealmente, en un sismómetro ideal tendría una línea recta. Para todas las frecuencias yo simplemente tendría que multiplicar por un valor y así es como obtendría yo el comportamiento del suelo. Lamentablemente eso no ocurre, aunque ya hay un avance significativo en el diseño de sismómetros, pero va a depender de estos parámetros que yo elija para
conocer el movimiento del suelo en función del movimiento de la masa. Ven que si eligen ciertos parámetros, por ejemplo h1/4, la función de transferencia va a amplificar un rango de frecuencias, en este caso aproximadamente 1 Hz, y luego va a decaer. Idealmente nosotros quisiéramos que fuera lo más plano posible, en este caso h igual a 1 me da el mejor comportamiento, y en términos de la fase yo quisiera que no hubiera un cambio en la posición de la señal. Cuando tenemos un cambio de fase, eso hace que en tiempo se mueva la señal. Yo no quiero que ocurra eso, sin embargo es algo que no podemos evitar, que tenemos que estar conscientes de que eso ocurre cuando interpretemos nuestros datos. Y bueno, algo muy importante, los sismómetros que nosotros utilizamos en sismología regularmente registran velocidad. Los ingenieros civiles y los ingenieros sísmicos realmente utilizan aceleración, aunque también en sismología utilizamos algunas veces sensores de aceleración. Y bueno, si tenemos velocidad o aceleración podemos obtener uno del otro. Entonces, si yo tengo velocidad, lo derivo, obtengo aceleración. Si yo lo integro, obtendré desplazamiento. Esto se dice muy sencillo, pero ya en la práctica tiene ciertas complicaciones cuando hacemos una integral, ya que va a aparecer una constante de integración que yo de entrada voy a desconocer y eso me va a generar que no sea posible recuperarlo al 100% del desplazamiento si yo conozco la velocidad. De cursos anteriores posiblemente han visto que cuando se aplica una derivada, eso va a causar que se amplifiquen las altas frecuencias, y cuando se aplica una integral, esto va a hacer que se amplifiquen las bajas frecuencias. Eso es lo que hay que tener en mente cuando aplicamos o cuando intentamos pasar de datos de velocidad a datos de aceleración o viceversa. Y bueno, esto es ya el ejemplo de una función de transferencia de un instrumento moderno, un instrumento profesional de la marca Trillium. Hay para tres modelos, el Trillium 120, Trillium 240 y Trillium Compact. Ya son instrumentos modernos, es una de las marcas más conocidas. Y bueno, cuando uno compra el instrumento, el fabricante les va a entregar una lista de polos y ceros que le van a poder utilizar para hacer la conversión de sus datos, ya sea a velocidad. Regularmente lo que les da el instrumento son milivoltios, entonces va a ser la conversión de milivoltios a velocidad, si es un instrumento de velocidad, o aceleración, si es un acelerómetro. Y bueno, esto además es un comparativo con instrumentos relativamente nuevos, con instrumentos más antiguos. Como ven, anteriormente los sismómetros se diseñaban para funcionar a una frecuencia determinada. Había los de periodo largo, que se utilizaban para medir sismos lejanos, y los de periodo corto, que se utilizaban para medir sismos cercanos. Ahora ya existen los llamados sismómetros de banda ancha, que permiten medir ya sea sismos lejanos como sismos cercanos. Y bueno, aquí vienen algunas de las complicaciones que existen a la hora de elaborar o fabricar los sismómetros. Tenemos lo que va a ser el rango dinámico. Un sismómetro debe ser capaz de medir desde movimientos muy pequeñitos, del orden de los nanómetros, hasta lo que ustedes pueden sentir durante un sismo, que es de varios centímetros, incluso metros de desplazamiento. Y el rango de frecuencias, pues, para sismos muy grandes, damos un rango de frecuencia hacia las frecuencias bajas, y para sismos muy pequeñitos estamos a lo que mida frecuencias más altas, y bueno, todo lo que hay en medio. La sensibilidad es a lo que también le da precio a nuestros instrumentos. ¿Cuál es la señal más pequeña que podemos medir? Y la linealidad, que tiene que ver con este desfasamiento de la señal. En general queremos que se desfase lo menos posible. Y bueno, este es el fin del segundo video, y en esta semana vamos a hacer algunas prácticas para ver cómo se puede remover la respuesta del instrumento de los datos.